Bueno, pues empezamos y no demoramos más esta convocatoria de prensa. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por venir a esta convocatoria de prensa del PSN-PSOE, que tengo el honor de compartir junto con Jesús Caldera, compañero y amigo de la Comisión Ejecutiva Federal. Como bien saben, dentro de un ratito vamos a compartir pues, un acto junto con el secretario general de UGT y con muchísimos militantes y ciudadanos para hacer una valoración de esta reforma laboral que el Partido Popular pues, aprobó por medio de un decreto. Bien, para el Partido Socialista, especialmente aquí en Navarra, para nosotros es un tema de dignidad, por encima de todo de dignidad, porque entendemos que el trabajo es un derecho. Tenemos derecho a un trabajo digno y el trabajo no se puede considerar en ningún caso como un regalo, que es lo que pretende trasladar esta reforma laboral y las políticas del Partido Popular. El trabajo no vale a cualquier precio. Esa competencia desleal no es la que necesita un país moderno, porque esto lo que supone es, primero, retroceder en el tiempo, muchísimos años. Segundo, supone retroceder respecto a los países más modernos, respecto a los países más avanzados. Y, en tercer lugar, supone una mirada a países con unas peores condiciones laborales. Se está demostrando, día sí y día también, que los marcos laborales no son definitorios a la hora de generar empleo. Los marcos laborales no son definitorios a la hora de crear empleo, porque el empleo lo crea la economía. Y donde debiera este Gobierno poner todo el esfuerzo es a que la economía crezca, porque cuando la economía crece se genera riqueza y se genera empleo. Las medidas incentivadoras, presuntamente, que pretenden trasladarnos con esta reforma laboral no son tales. Los estímulos son otra cosa. Es más inversión pública, es más inversión en educación, es más inversión en I+D. Eso es lo que hace que la economía funcione. Porque, miren, hay comunidades en el conjunto de España que, teniendo todas el mismo marco laboral y teniendo algunas, como Navarra, salarios más altos, tenemos una menor tasa de desempleo frente a otras que tienen una mayor tasa de desempleo y una calidad en las condiciones del trabajo peores. Y el marco laboral es exactamente el mismo. Y quiero decir también una cosa, que el conjunto de los trabajadores o de los parados no son los responsables de esta situación económica y pretenden, desde el Partido Popular, hacerles culpables de esa situación. Es una reforma que nosotros entendemos que ataca, cuando menos, a tres frentes. La contratación, que quiere una contratación más barata, más precaria. El despido, que tiene un abaratamiento ya sin límite. Y la negociación colectiva, que, sinceramente, con esta reforma laboral la dejan desarmada. Los trabajadores de las empresas pequeñas se quedan sin ningún amparo. Ya no va a haber una igualdad a la hora de negociar. Unos van a negociar desde una posición de mucha superioridad respecto a otros trabajadores que lo van a hacer en una de gran debilidad. Y quiero hacer un llamamiento al Gobierno de España, al Gobierno del Partido Popular, para que rectifique. Porque rectificar es de sabios. Que escuche a la calle el día 29 y que ponga también los oídos y la vista en lo que ocurrió ayer en dos comunidades autónomas. Que ponga la vista y los oídos, que es lo que le están demandando los españoles y las españolas. Y quiero también mostrar mi apoyo y mi comprensión a los sindicatos, con las actuaciones que están desarrollando en defensa de los trabajadores y las trabajadoras, porque entiendo que también, intentando desarmar la negociación colectiva, es un ataque frontal hacia ellos. Los socialistas creemos en sociedades vertebradas. Y una sociedad vertebrada requiere de sindicatos fuertes que representen a los trabajadores para que pueda haber dignidad. Yo creo, como les digo, en interlocutores fuertes, como los sindicatos, como creo también que tiene que haber una sociedad civil fuerte. Por tanto, mi apoyo y mi cariño a los compañeros de los sindicatos. Y, por último, hacer un llamamiento al conjunto de la población para que, ejercitando sus derechos constitucionales,
se manifieste y haga lo que considere que tiene que hacer, huelga el día 29, para defender su propia dignidad como ciudadanos y como trabajadores, por los cauces constitucionales, por los cauces democráticos. Pero, desde luego, esta reforma laboral es una cosa de todos y entre todos le tenemos que decir al Gobierno de Rajoy, al Gobierno del Partido Popular, que ya está bien, que este no es el camino, que ya está bien, que necesitamos que se haga lo que se dice. Y si en campaña electoral dijeron que no iba a haber abaratamiento del despido, que lo cumplan. Si en campaña electoral dijeron que no iba a haber un rebaje en los derechos sociales, que los cumplan. Queremos un Gobierno que haga lo que prometió en la campaña electoral, porque para eso se comprometió y por eso le votaron los españoles y las españolas. Y sin más, doy paso a Jesús Caldera para que haga la intervención que mejor considere. Jesús. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero, estoy encantado de estar aquí con Roberto, con el líder de los socialistas navarros y con todos ustedes. Entenderán ustedes que estemos razonablemente contentos. La democracia ha hablado y a mí me gustaría, he participado con mucha intensidad en la campaña en Andalucía, me gustaría, como decías, Roberto, que el Gobierno escuchara las voces de los ciudadanos andaluces. Utilicé el siguiente lema durante aquella campaña: los andaluces con su voto pueden parar la reforma laboral. Y creo que el Gobierno debería escuchar y debería entender que un recorte de derechos de esta naturaleza no es aceptable. Pero es que además, si me lo permites, hay un segundo elemento, un segundo factor que hace a esta reforma absolutamente inoportuna e inadecuada. Yo creo que además parte de la consideración de un mal diagnóstico económico por parte del Gobierno. Este Gobierno gusta de presumir, la derecha gusta presumir de que son buenos gestores económicos. Pues deberían entender que con esta reforma no están ayudando para nada a la economía a salir del ciclo recesivo, al contrario. Ustedes saben que cuando las cosas van bien se hacen políticas procíclicas para que vayan mejor. Cuando las cosas van mal hay que hacer políticas anticíclicas para que dejen de ir mal y empiecen a ir mejor. Bueno, pues esta reforma laboral es lo más procíclico que yo he visto nunca. Es decir, va a acentuar la recesión con mucha intensidad. Es decir, va a conseguir que la caída económica sea mayor y durante mucho tiempo, además. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún incentivo positivo al cambio de modelo productivo, que es lo que determina realmente la generación de empleo. No hay ningún incentivo positivo para aquellos trabajadores que han perdido su empleo en sectores que difícilmente se van a recuperar y que, por tanto, sabemos perfectamente que solo a través de las políticas activas de empleo pueden encontrar un empleo en otra actividad económica, pero no hay incentivos de esa naturaleza en la reforma laboral. Lo que hay en la reforma laboral son muchas ayudas económicas sin sentido, sin ningún sentido. Si fuera una reforma dirigida a contratar, como dice el Gobierno, deberían establecer, junto a las ayudas económicas, una precondición. Y de acuerdo, yo le doy a usted ayudas económicas y bonificaciones por cada nuevo contrato que efectúen si mantienen la plantilla. Es que no se exige eso. Es que eso es lo que ha ocurrido siempre con las políticas de estímulo. Aquí podría ocurrir que una empresa de menos de 50 trabajadores tomara el nuevo contrato de emprendedores, contratara a una persona, a 2 o a 3, recibiera fortísimas cantidades económicas, como nunca se han hecho, ayudas de todo tipo, y con la otra mano estuviera destruyendo empleo en la misma empresa. Porque no hay la exigencia de que esas ayudas se establezcan a partir de la creación de empleo neto, o al menos el mantenimiento del empleo anterior. Por tanto, esto es un error en términos económicos, porque es una posible dilapidación, es perder recursos sin nada a cambio. Por tanto, no están bien orientados los incentivos, no hay incentivos al cambio de modelo económico, no hay incentivos a una mejor formación para favorecer ese cambio económico y, en segundo lugar, se va a producir, desde el punto de vista productivo, un segundo fenómeno muy grave. Por supuesto, los trabajadores españoles con esta reforma pierden derechos, pueden ser despedidos
con enorme facilidad. En mi opinión va a haber un efecto sustitución, y trabajadores maduros a los que se puede despedir ahora muy barato serán sustituidos por trabajadores jóvenes con menores condiciones laborales. Por tanto, sustitución, efecto sustitución y expulsión, es decir, se seguirá expulsando del mercado de trabajo a trabajadores que llevan una larga carrera laboral, que ahora serán muy baratos a la hora de ser despedidos por el efecto de esta reforma laboral, y se producirá un segundo fenómeno. Yo siempre recuerdo que esto es lo que dice la prensa internacional. The Economist lo vio a la semana siguiente de la reforma laboral en España. Hizo un editorial, que les recomiendo, en el que indicaba lo que iba a ocurrir en España. Dijo, esto es una devaluación interna y esto va a conducir a una rebaja generalizada de los salarios en España. Lo vieron muy bien. Esto es lo que va a ocurrir. Y no se compite con una rebaja de salarios, se compite con una mejora de la calidad, se compite con más formación. Bueno, incluso se podría competir mejor con un esfuerzo de rentas acordado entre todos. Porque, claro, imagínense ustedes que se produce esa caída de salarios y lo que la empresa gana, es decir, lo que tiene de menores costes laborales, en vez de ir a reducir el precio de los productos, va a mejorar su cuenta de beneficios, su cuenta de resultados. Habremos hecho un mal negocio económico. No hay nada en la reforma que lo impida. La reforma lo que dice es que un empresario, si lleva 3 trimestres, una empresa, con una caída de los ingresos por disminución de ventas, solo por eso, puede unilateralmente establecer una rebaja de los salarios de su plantilla. Pero no se exige a cambio, y podría hacerlo la reforma, que ese ahorro, que evidentemente va a tener la empresa, vaya a mejorar su competitividad. Por ejemplo, a producir productos más competitivos a menor precio. No se establece en la reforma. Puede haber una recomposición de la tasa de beneficios, es decir, de los beneficios de las empresas, con lo cual la situación será todavía más injusta, porque provocará una mayor desigualdad. La gran mayor parte de asalariados en España perderá capacidad adquisitiva y no sabemos si eso va a ayudar a mejorar, por ejemplo, nuestras exportaciones o no, porque dependerá de lo que ocurra con la caída de esos costes laborales. Pero es evidente que va a haber una rebaja media de salarios. ¿Y cómo va a afectar esto a la economía? Con esto acabo. Yo creo que va a tener un segundo efecto perverso. Ya el Gobierno, en sus estimaciones para este año, nos indica que va a haber una caída de la actividad económica del 1,7% del PIB. Y según el Gobierno va a haber 630.000 empleos destruidos este año. Nosotros pensamos que más. El resultado va a ser peor. Mañana presentaremos un informe de la Fundación Ideas que establece y cuantifica adicionalmente la caída de la actividad económica por la menor renta de las familias, por el menor consumo y por los mayores gastos del Estado, porque al destruirse empleo y al rebajarse los salarios se va a producir una acentuación de la fase recesiva, contractiva, y por tanto no va a haber ningún estímulo en positivo para salir cuanto antes de la situación de crisis económica. Entonces habrá una destrucción adicional de empleo sobre las previsiones del Gobierno y habrá una caída adicional del Producto Interior Bruto y habrá un aumento adicional de los gastos sociales, especialmente en materia de desempleo, y habrá menos recaudación de IRPF y de IVA, los dos grandes impuestos sobre los que se sostiene el modelo fiscal español. Esto es muy grave y el Gobierno debería pensar en clave estrictamente económica que no nos conviene, que no nos conviene este tipo de medidas. Por supuesto, no nos convienen desde el punto de vista de los derechos. Decía Roberto, el trabajo es un derecho, no es una mercancía. Es decir, no puede haber producción si no se encuentran el capital y el trabajo, pero el trabajo es esencial. El trabajo cada vez se valora más como factor de producción a partir del conocimiento que aporta en una economía cada vez más compleja, y los instrumentos que determinan los gobiernos deberían ir en esa dirección, deberían ir a mejorar ese factor de producción, mejorando su formación y facilitando el cambio de un sector económico a otro. No hay nada de todo esto y, por tanto, además del recorte de derechos, no es una buena política económica la que representa esta reforma laboral. Vamos a combatirla, por tanto, en todos los frentes, vamos a luchar contra ella porque no le conviene ni a los trabajadores españoles ni a las empresas. Es
esa es mi opinión, ni a las empresas en general. Yo no creo que las empresas vayan a medio y largo plazo a mejorar sus posiciones si aprovechan esta reforma laboral. Al contrario, creo que perderán posiciones competitivas y es por ello que debemos oponernos. Y esta tarde, también aquí en Navarra, Pamplona, vamos a hacer un encuentro con militantes y con la sociedad civil y con sindicatos para trasladar las bases y los fundamentos de nuestra oposición a esta reforma. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta al respecto. ¿Tenéis algún tipo de esperanza de que la huelga general, si es mayoritaria, vaya a cambiar algo? Bueno, yo recuerdo muy bien lo que ocurrió en el 2002. En el 2002 hubo también una famosa reforma impuesta, se llamó el decretazo, que luego se desmontó pieza a pieza por parte del mismo gobierno del señor Aznar. Bueno, esta es mucho peor, créame, porque aquella reforma realmente no era una reforma estructural, era una reforma de rebaja de derechos nada más. Simplemente, es que esta tiene un contenido estructural penoso para el futuro de la economía española. Es que esta reforma solo le quiere indicar al empresario que la cultura adecuada es aquella de rebaja de costes. Y así no se compite en un mundo cada vez más complejo. Si tiene éxito la huelga, pues desde luego el Gobierno seguramente no sé si dará marcha atrás, pero se pensará dos veces sus próximas decisiones, igual que se las va a pensar después del resultado de Andalucía y Asturias. Yo tenía una pregunta para cada uno. Para el señor Caldera, quería preguntarle si, en vez de utilizar el método de la huelga con la pérdida económica que eso supone para el país, si piensan luchar por la vía parlamentaria también, ahora que está la reforma, añadiendo todo eso que ha estado diciendo. Y para el señor Roberto Jiménez, quería saber si, además de garantizar, como ha afirmado, el derecho a la huelga, como consejero de Interior, va a garantizar también el derecho al trabajo o a trabajar. Gracias. Bueno, sí, nosotros, claro, vamos a ver, tiene usted razón, este debate empieza ahora. Precisamente, en mi humilde opinión, puedo estar equivocado, pero creo que mañana lo veremos en el informe que estamos acabando de maquetar y utilizando unos adecuados instrumentos de análisis. Yo tengo una enorme preocupación por las señales tan negativas que se envían desde el punto de vista del modelo económico. Toda la legislatura pasada hemos estado en la Fundación Ideas trabajando en el cambio de modelo, en la necesidad de hacer un cambio de modelo. O sea, es como si este Gobierno pensara que la economía siempre es cíclica y todos y cada uno de sus sectores productivos también. Es decir, que rebajando condiciones salariales y laborales, como el trabajo va a ser más barato y como va a ser facilísimo despedir, bueno, quien ha perdido empleo en determinados sectores lo puede volver a recuperar. Eso es un mal enfoque económico, porque yo no veo que la construcción vaya a recuperar 1,5 millones de empleos en España en los próximos 10 años. No lo veo. Sí veo que hay pasarelas posibles tanto en las políticas activas de empleo como en formación profesional. Si, por ejemplo, desarrolláramos otro tipo de sectores, ecoindustrias, energías renovables con más intensidad, modelos de rehabilitación energética, donde se pudiera producir un trasvase de mano de obra que tiene una cierta cualificación a esas nuevas actividades. Pero claro, aquí, como le he dicho, las ayudas económicas del Gobierno son completamente libres. Es decir, tú coges 3.000 euros por el primer contrato, el 50% del desempleo que le queda por percibir al trabajador si está en desempleo, más el 25% que puede percibir él, más 3 años de bonificaciones en cada contrato. Fíjese, yo he hecho un cálculo, el coste medio de cada uno de los contratos nuevos puede estar por encima de los 12.000 euros. Nunca hemos hecho unas ayudas tan intensas, a cambio de nada. Es decir, a cambio de nada. Porque igual que se están tomando esas ayudas, cuando acaba el ciclo de los 3 años, se puede despedir a esa persona y contratar a otra, y empezar otra vez. O incluso durante el tiempo de los 3 años, se puede estar percibiendo esas ayudas
y despidiendo gente por causas objetivas. Es que no tiene ningún sentido. Por tanto, el debate empieza ahora. El debate sobre sus perniciosos efectos económicos. Y nosotros lo vamos a incorporar, claro que sí, en el Parlamento, en el recurso de inconstitucionalidad si no hay cambios, porque recurriremos al Tribunal Constitucional, porque hay, Roberto lo decía, el artículo 37 de la Constitución es meridianamente claro. Dice que es la negociación colectiva la que establece las condiciones de trabajo. Por supuesto, el Estado fija a través de ley los mínimos, pero las condiciones de trabajo se establecen mediante negociación colectiva. Y esto desaparece en esta reforma. Es algo evidente, en mi opinión, tiene una tacha de inconstitucionalidad total, aparte del contrato de un año con periodo de prueba, y otros, la desaparición de la autorización administrativa, pero sobre todo esto, el hecho de que las condiciones de trabajo se establecen y se fijan mediante negociación colectiva, lo dice nuestra Constitución, y esto desaparece. Por tanto, nosotros, alternativamente, como es nuestro papel, como de un partido que quiere gobernar, y que es un partido serio, iremos haciendo el debate punto a punto, presentaremos un texto alternativo a la reforma, eso lo haremos en 15 o 20 días, y seguiremos combatiendo, especialmente en el terreno de sus efectos tan negativos en el plano económico. Perdón. Bueno, en la sede del Partido Socialista suelo hablar como secretario general del PSN. Y el PSN lo que quiere es que todos los trabajadores tengan derecho a un trabajo digno y puedan trabajar todos los días con dignidad. Cuestión que esta reforma laboral evidentemente impide, porque abarata despidos, abarata los salarios y cercena la capacidad de negociación de los trabajadores. Eso es lo que quiere el secretario general del Partido Socialista y por eso merece la pena manifestarse y hacer huelga, porque un día de huelga puede suponer, en definitiva, dignidad en el futuro. Con esta última pregunta, saber cómo valora las críticas que ha recibido por parte de su socio de gobierno, UPN, precisamente por unas declaraciones similares que hacía la semana pasada junto a los sindicatos, y en segundo lugar, si cree que esto puede pasar factura a las relaciones entre los socios dentro del Gobierno de Navarra. Es público y notorio como secretario general cuál es la posición de mi partido y la mía propia. Es clara y contundente. Esta reforma laboral es mala sin paliativos y esta reforma laboral, por los cauces establecidos en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos autonómicos, Jesús, que también hay posibilidad de interponer recurso de inconstitucionalidad, y en Navarra, si ahormamos la suficiente mayoría, así lo haremos. Y luego en los derechos constitucionalmente establecidos, derecho de huelga y manifestación. Y claro que hay que ejercerlos porque merece la pena. Mi socio, pues él verá lo que opina y lo que hace. Ahora, también le digo a mi socio una cosa, que el jueves escuche a los navarros y a las navarras, porque yo tengo claro qué es lo que va a pasar el jueves. Que va a ser un huelgón. Lo tengo muy claro. Y cuando se está en los gobiernos, conviene poner el oído en la calle y escuchar, porque nos debemos a eso, a la gente. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Factura las relaciones entre los dos partidos y en ese sentido, quizá me relacionó un poco de lejos, pero bueno, está el debate precongresual dentro del partido. Esta mañana el candidato alternativo, por llamarlo de alguna forma, Manuel Campillo, venía a decir que, bueno, una de sus propuestas era abandonar el gobierno de Navarra en caso de que triunfara. No sé cómo valora eso también. Gracias. Yo suscribo plenamente las palabras de mi secretario general cuando vino aquí, que es Alfredo Pérez Rubalcaba. Para entrar en un gobierno hay que pensárselo mucho. Y este partido se lo pensó mucho y votó el 80% del partido en este comité regional. Y este partido también, porque es un partido federal, porque así queremos, con los órganos federales, que es quien tiene en última instancia, última decisión, tomó la decisión de entrar en el gobierno. Para hacer eso hay que pensarlo mucho, 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 mucho. Pero para salir de un gobierno también hay que pensarlo mucho, 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 mucho. Y para salir, sobre todo, hay que tener razones para salir. Y no estrategias políticas precongresuales para intentar, en fin, pues ganar algún tipo de voluntad más. Yo prefiero pensar en Navarra, los navarros, en pelear en cosas como estas, que no estar en tactismos internos que lo único que hacen es que los ciudadanos nos den la espalda. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.